Hoy estoy con David Suárez, un cómico paisano de Galicia que usa la comedia negra, la provocación y lo incómodo como sus principales atributos, hasta tal punto de que fue acusado de delito de odio por un tuit que le enfrentó a una posible condena de 22 meses de prisión, llevando así la libertad de expresión a debate nacional. A pesar de todo, David sigue llenando teatros incluso fuera de España con sus monólogos, y hoy vamos a conocer la cara B de su historia. Bienvenido, David. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar hoy aquí conmigo. Nada, joder, a ti. A ver, he intentado ordenarlo todo lo mejor posible porque tienes tela. Tienes mucha tela. Son muchos años haciendo un idiota, es verdad, sí que es cierto, ¿eh? O sea que... Pues vamos desde el principio, en el 2013, que estrenaste Diario de un ego, Vincent Finch, Eso es. y Sí. lo petaste. Que esto, si no me equivoco, lo grabaste durante la carrera, ¿no? Un proyecto entre amigos, empezó un poco así y luego se os fue, para bien. Lo escribí en primero de carrera, entre primero y segundo de carrera, lo empezamos a grabar en segundo de carrera, quiero recordar. En tercero ya fue como editar y demás, y al acabar tercero de carrera, o sea, ese verano, en el paso para cuarto de carrera, fue yo creo cuando se estrenó, en verano, en junio o algo así, y sí que pasó esa cosa de estrenar en verano, y yo en septiembre veía que la cosa tenía muy poquitas visitas y tal, lógicamente, porque también había esta cosa de poco a poco de acumulación, y me frustró un poco porque dije, joder, le hemos metido un montón de ganas a esto y ni ha petado ni nada, que nunca el objetivo únicamente es petarlo, porque si no las cosas van a salir siempre mal, pero fue un poco frustrante y de repente como en septiembre, octubre empezaron a llamarnos de un montón de sitios, a tres media y de un montón de movidas y dijimos, ostras, qué guay, que de repente sí que ha obtenido su recompensa todo este esfuerzo. Entonces, muy guay. Y luego ya eso me abrió un montón de puertas guays. O sea, eres de los pocos españoles que nada más acabar la carrera consiguió trabajo. Bueno, en medio de la carrera, porque empezamos a trabajar luego a raíz de esto con A3 Media y yo aún no había acabado, nos me quedan 2 años, porque yo hice periodismo y comunicación audiovisual y entonces eran 5 años al final. Entonces sí recuerdo que éramos de los pocos que estábamos trabajando y sobre todo, bueno, cuando uso el plural es Cristina Galán y yo, que es la chica con la que trabajo siempre, que es la codirectora de todo lo que hacemos, y en el caso de Vincent Finch hizo la foto y grabó y demás. Y recuerdo que nosotros estábamos trabajando con tres media y diseñando formatos y demás, y mis compañeros pues estaban haciendo pues el horóscopo del 20 minutos o cosas así, con lo de la Gaceta de Fuenlabrada, que está súper digno, pero bueno, joder, Que no eran igual tanto. Teníamos mucha suerte, la verdad, y bueno, y también nos lo curramos, claro. Vale, siguiente paso es Famosos y una vieja, si no me equivoco, ¿no? Tengo exagerada curiosidad porque a la hora de contactar con diferentes famosos, como por ejemplo Blanca Suárez, que fue una de las invitadas que tuviste, ¿cómo convences a alguien de que venga a un programa a que se metan con esa persona? Sí, bueno, esto fue precisamente el primer trabajo que tuvimos con A3 Media, porque A3 Media cuando nos llama es para hacer una segunda parte de Vincent Finch, una segunda temporada con ellos. Y a ellos lo que les interesaba era sobre todo la interacción de Vincent Finch con famosos, con Alessio Doherty, con Dani Mateo y demás. Y yo tenía muy claro, al acabar el proyecto, que esto iba a durar un año y que yo no quería seguir con el personaje. Por muchos motivos, pero el principal era que yo me temía que si no, no me iba a conseguir sacar de encima el personaje nunca. Y aún así me costó un montón, pero ya iba un poco viendo cómo iba a ser la cosa, entonces dije, mira, que sea un año y aunque me ofrezcan el oro del moro, que en este caso tampoco fue así porque realmente la verdad es que tampoco pagaban tan bien, pero sí que era tres media y era todo esto. Y yo dije, aunque venga tres media, da igual, o sea, quiero cortar esto al cabo de un año y ya está. Y entonces ahí sí que nos pusimos un poco estrictos de decirles, yo no quiero seguir con esto, pero podemos hacer otra cosa, podemos pensar otro formato, si lo que os gusta es, al final, todas las interacciones del personaje con famosos era Vincent rosteándolos, en definitiva, metiéndose con ellos y demás. Entonces yo dije, podemos pensar un formato que sea un roast a famosos, pero que la excusa ya no sea yo, que sea otra persona. Entonces pensé en lo de Pensamos también en un niño, al principio, recuerdo que eso, claro, al principio iba a ser famosos y un niño, igual no estaba el nombre ahí encima de la mesa, pero sí que ese era el concepto. Y luego dijimos, un niño es muy complicado por un montón de motivos, es muy difícil dirigir a un niño. Claro, yo pensaba que a una señora mayor sería mucho más sencillo, tampoco iba a ser muy fácil dirigir a una señora mayor, pero fue mucho más Destacan fácil. más por su sinceridad. Sí, bueno, y que al final que estás hablando con alguien, aunque sea una persona mayor, que le estás poniendo en su boca palabras a veces anglicismos raros y tal, siempre es más fácil que a un niño. Entonces fue una buena decisión. Y el primero, que fue el de Blanca Suárez, eso sí que fue petarlo, porque cuando hablamos de que Vincent Finch fue muy bien, al final Vincent fue una cosa que tiene 1 millón de reproducciones, el primer episodio por lo menos, uno o dos,
ahora al cabo de 10 años, pero Famosos es una vieja tuvo 1 millón de reproducciones, casi todos los vídeos lo tenían y al cabo de semanas. Entonces, eso sí que fue para mí de repente, ostras, esto, y empezó a salir en medios, empezó a salir en prensa, en plan de, mira, a este famoso lo que le dicen. Y también en una España un poco más inocente audiovisualmente que veía eso y decía, esto es de verdad. No como cuando lo ves ahora que dices, esto está montado de alguna forma. Me parece que se enfada bastante en serio. Porque lo hace muy bien, porque es una muy buena actriz. Pero claro, en ese momento todavía había más... o sea, conseguimos convencer a más gente todavía de lo que a lo mejor ahora colarse a la gente igual es más difícil. Pero en ese momento todo el mundo decía, a ver, esto es de verdad, a todas luces le están insultando, ¿cómo es esto posible? No sé qué. Y nos salió la cosa bastante bien. Hicimos luego otros 8, otros 10, no recuerdo, de esa primera temporada. Y luego ya 3 Media quiso de nuevo hacerlo, pero ya para Fluxer, para la plataforma que tenían ellos. Y eso fue un poco... Y ahora, bueno, ese formato, digamos, que ha evolucionado en no haber venido, que es una cosa que hago para mi canal, también con famosos y demás. Pero ahora ya sí que lo hago yo. Y bueno, en parte es más fácil porque no tengo que dirigir a nadie. Pero bueno. Vale, tenemos ya unas experiencias previas donde al final estás utilizando un tipo de humor, digamos, incómodo, ¿no? El que se mete con alguien, el tatatí, el tatatá. ¿Notaste que ibas a tener algún problema si seguías utilizando ese tipo de humor o hasta ahí parecía que de hecho estaba funcionando demasiado bien? Yo sí tengo la sensación de a ver hasta dónde me dura la broma. Claro, la broma dura hasta cierto punto, pero en ningún momento yo pensé en prefiero hacer otras cosas y hacer una cosa mucho más blanca, porque total me hace igualmente feliz. A mí lo que me gusta de mi trabajo es poder hacer lo que quiero, y se da la casualidad de lo que quiero hacer tiene que ver con, a veces con cosas un poco incómodas, no siempre, no estoy yo pensando qué puedo decir para ¿Qué que más sea la puedo hacer? transgresor, no, o sea, no hay un rollo de mujoyoyo de voy a pensar cómo puedo, no, pero sí que tiene que ver con decir cosas a las que hablar de las cosas de las que no se puede hablar, porque me siento atraído por eso de alguna forma. Y hasta la fecha no tuve demasiados problemas, además había esta cosa de aplaudir al niño porque parece que a todo el mundo le hace gracia esto. Claro, luego en medio pues te puedes tocar temas sensibles, pues te puedes encontrar con dificultades y así fue después. Pero hasta ese momento yo no tenía ese pensamiento, yo estaba haciendo lo que me hacía feliz y así sigue siendo, lo que pasa es que claro, ha habido problemas por en medio, pero bueno, yo en ningún momento me he planteado, bueno, voy a rebajar mucho lo que hago porque así llegaré a más gente y me dará más pasta y tal. Ya, pero no voy a estar haciendo lo que quiero, entonces, ¿para qué? Bueno, no sé, no siempre lo que quieres hacer casa con lo que te da de comer, desgraciadamente. Claro. Pero bueno, en tu caso hubo suerte y fue así. Así que pensando en la siguiente etapa que ya fue con Andreu Buenafuente, donde se te dice o se dice que se te despidió en directo, pero no es así. Realmente él no te despidió en directo y de hecho fue uno de los cómicos o de los humoristas o personaje famoso que luego salió a defenderte con tu polémico tweet. Sí, efectivamente. Sí, a ver, el problema de, como pasan siempre con todo, yo creo que cuando hay mucha neblina en las cosas, se tiende a especular mucho y yo al principio me acomplejaba mucho esto de el tío al que le despidieron de Buenafuente. Claro, cuando todas las cosas, un poco mi historial va siendo el de al tío al que lo despiden de sitios y yo lo que sigo vendiendo es hago cosas que pueden resultar incómodas, a mí de repente me empieza a beneficiar este tipo de fama, por supuesto. Que no dista mucho de la realidad, pero es verdad que no fue del todo así. Es decir, el resumen es, sí, este señor me despidió, pero luego hay muchos matices. Yo creo que era, o sea, una cosa de la que la gente se olvida es que yo estuve en 3 programas, de los primeros programas de Leitmotiv, en la primera temporada, no solo la primera temporada, sino primeros programas. Entonces, es una etapa en la que se está probando gente. Igual que yo desapareció otros colaboradores como Jimo, había una chica que hacía como una especie de flamenco raro que también desapareció, porque se estaba probando gente, porque es una cosa muy habitual. Andreu prueba colaboradores y si no le funciona, pues ya está. Y claro, como lo mío fue más sonado porque hay una última sección que parece el acabose. Yo lo que creo que pasó es, él se escandalizó un poco con la sección, le resultó incómoda, cosa completamente lícita y sería tan sencillo como decirme, mira, esto último no puede volver a pasar o vamos a intentar rebajar el tono y demás. Esa conversación nunca se tuvo conmigo en ningún momento, cosa que creo que es un error grande, porque como en televisión yo creo que hay una cosa, a diferencia de otros trabajos,
que como juegan un poco, o sea, un elemento importante es el ego de los artistas, se tiende como a... no vamos a decirle a esta persona que la vamos a echar porque es como feo. Yo prefiero que tengan esa conversación conmigo, igual que con un panadero, si alguien su ayuda, yo qué sé, no sé cómo funciona una panadería, pero su ayudante o su lo que sea, tienen que echarlo, pues tienen que tener esa conversación. Pero como hay este mundo de egos y tal, hay esta cosa del silencio, de no lo llamamos nunca más y ya está, y él ya se enterará. Entonces, claro, eso sí que fue un poco feo, pero no se lo he hecho tanto en cara a Andreu como al equipo, porque él, al ser esta especie de leyenda tan grande en la televisión y demás, sí que se genera este efecto un poco burbuja de no le vamos a decir al jefe lo que verdaderamente pensamos, un poco el rey desnudo y toda esta cosa. Entonces, bueno, no creo que sea tan culpa suya, de hecho luego, fíjate lo que dices tú, que me defendió y demás, como, bueno, pues que le dijeron, sí, no te preocupes, te quitamos esta mosca, y él ya llega un momento que yo creo que ni se acordó de, hay un chico que venía al principio, pero ¿qué fue de él? No sé, no, creo que lo echaste, no, pero no le digas nada. Creo que hubo un poco de esto. Pero bueno, vamos. De buen rock. Sí, yo creo que al final, yo estoy seguro de que si me lo encuentro, va a haber, o sea, no hay este rollo de me insultaste en una sección, en absoluto, ya veis que me salió en mi defensa. Pero es verdad que no le encajo dentro de la línea de su programa que tiene cosas transgresoras, ahí está Berto haciendo un montón de cosas de llevarse las manos a la cabeza en el buen sentido, pero bueno, pero no lo que yo proponía. ¿Y hubo en algún momento, no sé, pregunto, donde después de pasar esto tú dijiste, igual tengo que cambiar un poco la mecánica que estoy siguiendo porque igual no vuelvo a trabajar en televisión? No sé, ¿algo de esto pasó por tu cabeza? Yo sí soy capaz de escribir para otros y escribir cosas más blancas y de hecho creo que algo a tener en cuenta de un cómico cuando es bueno es que no solo sepa escribir un palo, sino que sepa escribir todos los palos posibles y ese cuanto mayor sea el abanico mejor, y yo creo que se escribe otras cosas que no sean necesariamente transgresoras ni mucho menos. Pero no me apetecen tanto, no me llaman tanto la atención. Yo no en ningún momento he pensado, tengo que volverme más blanco. Sí que lo que me he dado cuenta es de que tengo que intentar volverme más accesible, pero no por un intentar ganar más pasta o por un intentar blanquear lo que hago, sino porque creo que si tú lo que quieres decir tiene un componente transgresor y demás, yo al principio lo veía como yo quiero decir lo que yo quiero y que la gente lo asuma y a tomar por el culo. Y ahora a mí mi sensación es más como si quieres decir algo que no va a ser fácil de lo que dices, a lo mejor es un poco lo que sea, es más inteligente colarlo como si fuese algo absolutamente no tan venenoso y meter el veneno de esa forma. Hay una frase que creo que es de Billy Wilder, Billy Wilder, joder, que me gusta mucho, que es, joder, ¿cómo es? Dice algo así como, si quieres decir una verdad, más te vale decirla siendo gracioso porque si no te van a matar. No me recuerdo cómo es, pero es algo así. Y viene a decir un poco eso, que es si tú vas a hacer comedia y es una comedia que tiene que ver con decir cosas incómodas o cosas que no se suelen hablar, más te vale que sea muy graciosa y que todo el mundo se ría y que ya a posteriori digas, hostia, me estoy riendo de esto de lo que no se supone que me tendría que reír, a que se enfaden de repente y tu mensaje no llegue porque la persona se va a poner en una especie de muralla y demás. Entonces eso sí lo he aprendido. Pero no creo que tenga que ver con blanquearse, tiene que ver con ser más civilino a la hora de intentar meter tu mensaje o lo que quieras decir. Y sabiendo el tipo de humor que has ido desarrollando, ¿no se te ocurrió, por ejemplo, ponerte un nombre ficticio para tu personaje? Porque al final, yo cuando estoy hablando aquí contigo, no es el personaje que después veo en tus vídeos. Entonces, ¿no tienes muchos problemas para que la gente distinga quién es el David Suárez del día a día, el de a pie, por así decirlo, frente a lo que estamos viendo en YouTube? Bueno, al final, si te pones, yo pienso que venía de hacer un personaje del que me había costado mucho, me había costado quitármelo de encima, que era Vincent Finch, y yo no estaba interesado en crearme otro y entonces luego me resultase imposible también salir de ese. Yo lo que quería es, después de hacerlo de Vincent Finch, ser un poco yo una tabula rasa de yo soy esta persona que hace cosas, que hace comedia, que escribe o que dirige o lo que sea y que tiene el personaje de Vincent Finch y que luego hace otra serie de cosas. Pero no quería salir de un personaje para meterme en otro. Yo lo que quería es tener lo que tiene pues Berto mismamente o Raúl Simmons, que ese es el nombre que figura en su DNI. Tienen un personaje en escena diferente al de ellos en su día a día o al de ellos con su mujer o con sus hijos o con lo que sea, pero al mismo tiempo ese es el nombre que tienen
tanto en redes como en el escenario, como en su día a día. Entonces eso es un poco lo que yo quería. A mí no me molesta esa dualidad porque puedo entender... O sea, sí es verdad que hay esta cosa en España, quizá no se entiende un poco la diferencia entre personaje y persona o ficción y... que esto es una cosa que en Estados Unidos sí es más habitual. Pero bueno, tampoco me ha traído unos problemas. Como lo único que te pasa es que la gente cuando te conoce y te tomas algo con quien sea, te dice, pues no eres tan gilipollas como pensaba, pero ya está. Esa es la única cosa. Bueno, buenas historias para cuando sales de fiesta. Sí. Pues al final eras majete, por no tanto en chupitillo. Exactamente, pero ya está, no hay ningún rollo de... Entonces, bueno. Pues genial, pero es que luego llega el 29 de noviembre. El 29 de noviembre básicamente fue un día donde salió en prensa que te habían llevado a juicio por un polémico tuit y llevaste a nivel nacional a debate, por así decirlo, el tema de la libertad de expresión. Pero es que en un 29 de noviembre a ti te pecan el buzón hasta donde he podido leer de mensajes, no bonitos precisamente. Te llevan a juicio donde te enfrentas a 22 meses de prisión, que no es poco. No sé, me parecen como demasiadas cosas para asimilar en un mismo momento, en un mismo día, por un solo tuit. ¿Cómo lo viviste tú? Yo no me acordaba cuándo había sido esto. No me acuerdo, dijiste la fecha y dije, ¿qué fecha es esa? Es que investigo bien. Ya. Sí tengo recuerdo de que cuando puse el tweet y se empezó a liar todo y luego vino esto a raíz de eso, sí que sé que fue en abril del 2019, pero no me acordaba lo de la... Sí me acuerdo de esa mañana de despertarme. Además, yo me despierto tarde y ese día pues también seguramente, y miré el móvil y un montón de mensajes además de gente muy variopinta que no me suele escribir, no era mis amigos, mi madre, y no, era como gente un poco random. Siento lo de la cárcel, qué putada lo de la cárcel, y yo pensando, ¿a qué amigo mío me he metido en la cárcel? Que me estoy enterando y de repente dije, ¿cómo que yo en la cárcel? ¿Qué es esto? Entonces, claro, ahí de repente pues te da un poco la vuelta la vida o las cosas. Sí, fue una experiencia curiosa. Yo de verdad que le he sacado a esto, por supuesto, rédito, porque creo que es lo mejor que puedes hacer cuando te pasa algo malo en la vida, es darle la vuelta, y si encima puedes monetizarlo, maravilloso. O sea, yo estoy completamente a favor de el dolor personal, si no afecta a los demás, si lo puedes luego sacar el rédito, adelante. Y aparte de eso, es una experiencia personal bastante loca. Y no me ha traído tantas consecuencias negativas como positivas. Lo que pasa es que muy a la larga. Y ¿Pero te enteraste por Twitter? ¿O por mensaje? Por mensaje, por WhatsApp de colegas y... O sea, no es porque te llegara una carta y dijeras, ostras, me han denunciado, sino que te enteraste por O sea, las denuncias te llegan a casa. Te viene un policía o te viene el cartero y te dice, usted está denunciado por Pepito Pérez o por la fundación, lo que sea, o por la audiencia de lo que sea. Pero luego lo que la fiscalía decide, la decisión que toma la fiscalía, que en este caso es lo relevante, porque lo importante no es la denuncia de una asociación de síndrome de Down, lo importante es cuando la fiscalía admite a trámite la denuncia. Que esto fue, yo creo, lo que dices tú, el titular importante, que fue el que empezó a dar vueltas y demás. David Suárez al banquillo. David Suárez podría ir a la cárcel. Esto es lo que sucede en ese noviembre. Pero lo de antes, claro, es un señor llamado. De hecho, hubo una época que me venía mucha gente con denuncias y, claro, yo hablaba, cuando venía un señor con una denuncia a la puerta, un señor que no era el señor que denunciaba, era pues eso, un policía o un lo que sea, tanto casa de mis padres como mi casa en Madrid. Yo lo que hacía era levantar el teléfono automáticamente y decirle a mi abogada, me han venido contra la denuncia, no entiendo nada. Además, las denuncias, tú sabes quién te denuncia, pero no sabes muchas veces por qué. Entonces mi abogada, después de la llamada, cuelga y se pone pues, a hacer sus trámites y demás, me vuelve a llamar y me dice, David, tranquilo. Lo que está pasando es que te están denunciando un montón de personas por el mismo tuit. Entonces, si todo el mundo te denuncia por un delito, se quedan invalidadas esas denuncias. Es decir, por un delito solamente puede denunciar una persona. Entonces, como había tanta acumulación, un poco como en Los Simpsons, cuando el señor Barnes tiene muchas enfermedades y se acumulan en la puerta, pues lo mismo. Eso hizo que tuve mucha suerte porque nadie se puso a revisar tweets míos antiguos, sino que estoy dando desde aquí, estoy dando una idea increíble desde aquí, por favor no la hagáis. Pero se centraron en un tweet, entonces tú no puedes denunciar por lo mismo, así que por mucho que fuese muy impresionante de alguna forma, fuese un poco impactante el hecho de que llamen a tu casa para denunciarte múltiples ocasiones, da igual, porque solo te puede denunciar una persona, que en este caso fue la fundación que me denunció, que era una asociación de síndrome de Down, que no recuerdo el nombre. Entonces, menos mal. Eso hizo que una denuncia que venía, por ejemplo, de Valencia,
de un colegio de curas no pudiese Llegar. Entonces, bueno, tuve suerte. Hay una cosa que leí que me llamó mucho la atención, que dije, hay que tenerlos muy bien puestos, que fue que no pediste perdón ni borraste el tuit. Algo que yo personalmente igual en tu situación hubiese hecho, de bueno, ya está, ya ha sido demasiado, esto lo borro y si alguien tiene un pantallazo genial y si no, hasta luego. Sí recuerdo no solamente no borrarlo, sino retuitearlo, como diciendo que os follen a todos, y estoy particularmente orgulloso de eso, y vamos, en esta colina me pienso morir, y no tiene nada que ver con la gente con síndrome de Down, ni tiene nada que ver con que yo tenga mucho menos un desprecio hacia para nada. Tiene que ver con defender que en la ficción tú puedes hacer determinadas cosas que nunca defendería que se puedan hacer en la vida real. Para mí es importante el demostrar que son más importantes los hechos que las palabras, y yo con lo que estoy jugando es con las palabras, no con los hechos. Si yo estuviese jugando con los hechos, las cosas sí serían un motivo de cárcel, porque los hechos es lo único importante creo que en la sociedad. Y estamos todo el rato intentando convencernos nosotros mismos de que lo importante son las palabras, y yo creo que es un error, porque es una forma en el fondo, de no querer cambiar las cosas. Si tú dices que lo importante en la vida son las palabras, lo que haga un humorista, lo que diga un poeta, lo que diga un rapero, lo que tal, en el fondo estás quitando la atención de lo verdaderamente importante, es que nos están robando, hay gente abusando de gente con síndrome de Down de forma física o de verdad emocional en sus trabajos o lo que sea, etc, etc, etc. Pero como cambiar eso es tan difícil, es mucho mejor centrarnos en las palabras, en no uses esta palabra porque es capacitista, no utilices esto otro, que evidentemente todo colabora y sí es cierto que determinadas palabras pueden hacer que una minoría se pueda sentir más oprimida, eso estoy completamente de acuerdo. Pero no por dejar de decir maricón desaparece la homofobia. Cierto es. Entonces, creo que es un conjunto de muchas cosas, pero y sí me he encontrado muchas veces en la vida con que cuanto más intentas tener un discurso absolutamente limpio, blanco y puro y casi de santo, peor persona suele ser. Y lo contrario suele demostrar que tu furia va por fuera o tu posible violencia, pero luego en el día a día tú no vas a hacer nada malo. Pero todo el mundo que todo el rato está recordándonos lo buenas personas que son es bastante sospechoso, siempre. Vamos, que eres buena persona, en el fondo. Yo no he dicho eso de mí mismo. Yo seguramente sea un cabrón, pero por lo menos prefiero decirlo. Y sí prefiero ver a gente que parece una hija de puta y que luego no es tan mala persona a lo contrario. Porque lo contrario da bastante miedo. Pero yo no digo que haga yo esto, simplemente que no me suelo fiar de gente que no suele estar en el blanco de la diana muchas veces y que para mí son los que levantan más sospechas. Más que un cómico que cuente un chiste o que... La gente que va de frente a mí me levanta menos sospechas, es lo único que quiero decir. Correcto. Entonces, ya sabemos cómo lo has llevado tú, pero lo complicado es, tienes una lucha muy clara, o sea, he llegado a leer que hasta trabajarías del Mercadona si tu humor no era aceptado correctamente, que estabas hasta dispuesto, pero que ibas a tirar para adelante, convencidísimo de sacarle partido a ello. Pero tu familia, ¿cómo lo llevó? Mi familia lo llevó mal. Creo que esta cosa de los padres, se suele decir de los padres quieren lo mejor para ti, tus padres lo único que quieren es que tú seas feliz. Cuando creces te das cuenta de que esto es cierto, pero tiene un matiz, que es que tus padres quieren lo mejor para ti, es verdad, pero tus padres también les puede dar un poco de cosas, sí, el qué dirán y demás. Entonces creo que mi familia al principio era como, evidentemente, el susto de la cárcel, el susto de que me despidan, el susto de un montón de cosas. Este niño, el pobre, va a acabar debajo de un puente, y eso sí que es preocupación sincera de padre y de madre que quiere que te vaya bien. Pero también hay un punto de, madre mía, este niño, pero ¿qué está haciendo? Y ahí sí que es un poco ese lado, un poco de, en el fondo tus padres quieren que seas feliz, pero también quieren poder presumir de hijo, y en ese momento yo no era la persona de la que presumir, era un poco de... Entonces, sí que después, cuando la cosa se empezó a dar la vuelta y empecé a ganar dinero también con bolos y también se empezó a generar esta imagen mía de el cómico transgresor, que me da un poco de cosa, pero se generó esto y también en parte vivo de eso. Sí que de repente mis padres fue un poco la misma reacción que cuando una tía le dice a sus padres que tiene OnlyFans y se vuelven locos y se llevan las manos a la cabeza, y luego cuando descubren lo que gana dicen, me parece muy bien, estupendo, te vamos a comprar 3 cámaras más. Entonces fue exactamente eso. Así que luego se dio un poco la vuelta. Todo se dio la vuelta a la tortilla.
O sea que al final todo volvió a su cauce, incluso hasta sin quererlo, como que fue un mal trago, algo de lo que se acabó la gente olvidando. Mejor, porque al final esto me ha contextualizado, que es algo que yo creo que también fue el principal problema por el que se lió tanto, porque cuando la gente le llegaba a mi tweet, no era a la gente le llega el tweet de este humorista que hace humor negro, no, a la gente le llegaba el tweet de un tío que a saber quién era, que tenía un avatar allí con unas lentillas negras y que daba mal rollo y quién es este imbécil, que yo me entere que, uy, pues le voy a meter un puro. Ahora en cambio es... A ver qué ha hecho la visual esta vez. A ver este pesado que ha hecho. Entonces, es diferente. Es como cuando ves un capítulo de South Park y te enteras de que han hecho algo terrible. No es lo mismo que te digan, ¿viste cómo se ha liado con tal cosa, lo que han dicho en tal sitio de tal? No es lo mismo que sea en un informativo, a que sea en South Park, o a que sea en Padre de Familia, o a que sea en... o que lo diga un cómico de humor negro, o que lo diga... Entonces, hay esta especie de cosa ya calmada con lo que hago. Y yo es lo que quiero. Yo no quiero decir cosas que perturben ni qué tal. Yo lo que quiero es decir cosas en un contexto que se me permita que haga que la gente se ría, pero se sienta incómoda de reírse de algo así. Pero eso es lo único que busco. No busco que la... Yo cuando actúo no busco que la gente se levante de la sala y se vaya. Lo que quiero es que se queden conmigo, pero digan, madre mía, ¿qué es esto? Ya está. Yo una vez fui a verte un monólogo, me acuerdo perfectamente que lo acabaste con una frase que salí de allí pensando muchísimo, porque yo llegó un momento donde empezaste a hablar de Marta del Castillo, yo ya directamente me tapé la boca, los oídos y dije, bueno, es que ya no sé ni siquiera qué cara poner al respecto. Pero luego dijiste una frase que me dejó pensando, yo creo que ahora, hora y media después de la actuación, que fue, ¿quién es peor? ¿Yo por hacer el chiste o vosotros por reíros de él? Y dije, claro, es que es verdad, yo sé por lo que estoy pagando y sé lo que estoy viniendo a ver. ¿Cómo puedo ser tan populista? Qué asco me acabo de dar a mí mismo. Pues a mí Sí. me hizo pensar, porque en verdad dices tú de, claro, luego todos le criticamos a salir de aquí, a cómo se ha pasado, no sé qué, no sé cuánto, pero aquí nos estamos riendo. Bueno, a ver, ese chiste en concreto, eso es de mi monólogo antiguo, ese chiste en concreto sí que para mí, sé que quizás sea también eso está al final porque es, digamos, de las cosas más graves que se dicen y sí que es un poco aposta porque sí que vengo a decir un poco lo que hemos dicho antes de lo de las palabras y los hechos, es decir, muchas veces nos importa más lo que dice una declaración de alguien en una entrevista, una declaración sobre, una opinión sobre, me lo invento, sobre el abuso sexual, que un abuso sexual real, que creo que es bastante más grave. Entonces, o sobre la violencia o sobre lo que sea. Y en este caso de Marta del Castillo, pues es parecido. La gente tiende a pensar, y yo creo que tiene que ver con la cultura española, y esto no es tan fácil deducir por qué, pero supongo que tiene que ver con tener una dictadura más o menos reciente en el tiempo, tener una cultura pues católica, cristiana, apostólica, romana, de este rollo de la culpa y demás, pero sí que hay esta cosa, volviendo a lo mismo, de nos importa más mucho lo que se dice, el que dirán, las palabras en definitiva, no tanto los hechos, entonces a este punto de qué le pasa a una sociedad cuando es más grave el que habla de Marta del Castillo, aunque sea dentro de un contexto cómico, que el propio asesino o quienes no están a favor de reforzar las medidas para que no vuelva a suceder lo de Marta del Castillo. A mí eso me parece peor porque tiene que ver con los hechos mismos, con la vida real. Lo otro es jugar con las palabras. Entonces, si tú tienes problemas con jugar con las palabras, para mí ya es un poco raro. Ya es como un poco de ¿cuál es el problema? O sea, tener problemas con hablar de las cosas me parece absurdo y me sigue resultando una cosa muy llamativa porque es que no debería haber problemas con poner cosas sobre la mesa, con hablar. Entonces es un poco lo que estoy diciendo siempre. Pero a la hora de la verdad, cuando hay cómicos, entre comillas, en problemas, pues por un testimonio o cualquier cosa que se haya podido sacar de contexto, a veces dan un paso para atrás y dicen, bueno, no lo vuelvo a decir más, no hablo más de este tema y se acabó. Tú seguiste para adelante y hubo gente que salió a defenderte, como por ejemplo los Javis, que estuviste una intervención con ellos en la serie de Veneno, alucinante, Sí. Robert Bodegas y demás. Entonces, en cuanto a apoyo se refiere, pensando en esa gente que salió a defenderte, ¿te pareció un apoyo suficiente? ¿Insuficiente? ¿Te dio a entender que igual estábamos peor de lo que pensabas? Yo estoy bastante orgulloso de la decisión de no solo de no haber pedido perdón, sino también de no borrar el tweet, porque creo que es lo que hay que hacer cuando estamos hablando de comedia. Pedir perdón o borrar... puedo entender que borres el tweet si a lo mejor como cómico crees que no fue lo suficientemente gracioso, que también es mi caso, pero bueno, era un tema de lo voy a dejar por mis huevos y ya está. Pero no lo entiendo si el tema es perdón por haber ofendido a alguien, porque es como...
estás mintiendo. No lo sientes porque en su momento lo pusiste. Entonces ahora no me vendas que eres una persona diferente a la de hace 3 días. Simplemente te has acojonado. Y también creo que no debería haber ningún... O sea, hay una cosa de Ignatius que me gusta mucho que dice algo así como: un cómico tiene que poder pedir perdón. Yo soy de otra escuela de pensamiento, pero dice una cosa que me gusta mucho, que es: la sociedad tiene que también, bueno, el cómico tiene que asumir responsabilidades, que eso estoy absolutamente de acuerdo, pero dice Ignatius, también tiene la sociedad como que permitir que el cómico se equivoque o haga chistes que no necesariamente van a ser, porque ese es el terreno de juego de un cómico, es arriesgarse, y es como un funambulista, a veces se va a caer, pero no por eso vamos a prohibir los circos, yo qué sé, no sé. Entonces, yo estoy orgulloso de no haber pedido disculpas, pero porque me niego rotundo, porque es que no arreglas nada ni disculpándote, ni... Además, yo no soy un ente público como puede ser el rey o los políticos, que es en plan de: tío, estamos pagándoos todos por una serie de cuestiones que tienen que ver con el bienestar de todos los españoles, no la liéis. Y aún así la lían muchas veces y hacen cosas con el dinero público, y eso sí que me parece de decir: hey, esto hay que hacer algo. Pero cuando tú no eres eso, cuando tu dinero no viene de los españoles, cuando tú eres una especie de cosa individual, y aquí incluyo cantantes, cualquier tipo de persona que haga algo creativo, tú no tienes que rendir cuentas a nadie, en mi opinión no tendrías que disculparte por nada, y ya está. Y eso sí, asumir responsabilidades, yo lo hice desde luego. Pero no veo sentido a pedir disculpas. Es un poco rebajarse, es el permitir que Frankenstein lo quemen al final. Y es un poco que follen. Yo no tengo que dar opinión, o sea, pedir disculpas de nada, ni nada. Si creo lo que creo. Y además es que sería muy cínico decir: pues es verdad que pienso que ha estado mal. No lo creo. Entonces ya está. ¿Y siempre te ha sido tan fácil ser fiel a tus principios, en el sentido de nunca hubo un momento donde dijeras: mira, igual tengo que tirar por algo más convencional y que me dejen tranquilo, porque este ritmo de vida... Sí, a ver, en la época en la que suena de repente cárcel por ahí, despidos y demás, claro que te lo planteas. Aposté por esto y creo que acerté, pero acerté porque si hubiese pedido disculpas, lo que habría pasado es que la habría vuelto a liar y habría pedido disculpas y la habría vuelto a liar después, y me vería en una especie de vórtice raro de pedir disculpas todo el rato, y no tiene ningún sentido. Y, por ejemplo, me molestó que yo hice un comunicado en el que básicamente explicaba la situación, pero en ningún momento me disculpaba. Decía: no me voy a disculpar por el chiste, sí me puedo disculpar por la gente con síndrome de Down que se haya podido sentir violentada por el chiste, pero no voy a borrar el chiste ni pido disculpas por el chiste. El chiste no está mal. Lo que puede haber estado mal es: siento si alguien con esa condición se ha sentido mal. Y hubo gente en plan de: ¿ha pedido disculpas? No. También es verdad que luego hay gente como Victoria Martín que a posteriori han tenido también polémicas y han decidido no disculparse, y no ha pasado absolutamente nada. Y sí que es una persona que sigue trabajando, que le sigue yendo bien, y es que es lo que tendrían que hacer los cómicos: no pedir disculpas, porque es cada vez acotar más terreno de juego a nuestra profesión, y es dejar que ganen los malos, así de claro, y que cada vez sea más pequeñito el corrillo donde se puede jugar. Lo que hay que hacer es no hacer caso. Las empresas deberían hacer lo mismo, ahora está todo más relajado y tal, pero las empresas en un momento dado tenían mucho miedo, pero lo mismo para las empresas. No pasa nada porque pasen cosas, nadie se va a dar de baja de vuestra empresa porque tengáis en plantillas algo que sea Bin Laden, no pasa nada mientras tengáis un cómico que ha puesto un tuit que, bueno, que puede ser de mal gusto. Y es eso, que el mal gusto además no es delito, ese es el tema. El problema es que ahora mismo, en la época o la era que nos ha tocado vivir, que es puramente digital, todo el mundo que tiene culo opina. Por eso te quiero preguntar: esa gente que igual está grabando su contenido, que no sabe qué impacto, qué recepción va a tener del público al que se quiere dirigir, ¿le podrías dar algún consejo? Yo creo que es que sean... Es que va a sonar muy a peli de Disney, pero que Puede sean... ser muy Mr. Wonderful también esas frases. Pues un poco, va a sonar muy Mr. Wonderful, pero que sean ellos mismos, porque realmente si tú te conviertes en una especie de ser que busca qué es lo que lo está petando e intentas volcar eso nunca vas a ser tú. Vas a ser una IA intentando imitar el contenido más viral posible, y va a dar como una especie de sensación, pues eso, marciana entre lo artificial y lo... Entonces creo que eso nunca te va a ir bien así. En cambio, si tú tienes que ofrecer una cosa que te identifica en tu grupo de amigos, que dices que esto es lo que soy yo, es esto, o tiene que ver con lo que a ti te gustan de verdad, de corazón, de me gusta este tipo de pelis, así que voy a hacer esta peli, o me gusta este tipo de música, así que voy a hacer esta música, o me gusta este tipo de comedia, quiero...
y eso de alguna forma lo vehiculas también hacia cosas que tienen que ver contigo mismo, con tu forma de ser, contigo mismo siendo sincero con lo que haces y con expresarte con lo que de verdad crees, eso más esfuerzo suele dar buenos resultados. Si en cambio voy a intentar copiar esto que viene de Estados Unidos, que ni siquiera me gusta, pero creo que por aquí oigo campanas y creo que lo voy a petar, eso se acaba cayendo. Porque se nota que es una máscara. A mí me pasa una cosa que cuando me meto en TikTok me meto para subir mis vídeos y ya está. Entonces, cuando me meto en TikTok solamente es para darle al más y subir. Entonces, ¿qué pasa? Que mi algoritmo no sabe lo que a mí me gusta porque yo nunca me he puesto a ver cosas en TikTok. Entonces, siempre que me meto en TikTok, lo que me sale es mi algoritmo, que no tiene ni idea de quién soy yo, lanzándome los vídeos más genéricos y más normis o más, digamos, que posiblemente le puede gustar a todo el mundo, que puede. Entonces, claro, a mí lo que me sale en TikTok son vídeos de estos que están muy desesperados porque los veas y son cosas tan locas y que dan tanta vergüenza porque se ven muy falsas que digo, qué horror hacer este tipo de contenido. Y es ese tipo de contenido que no está nada, digamos, personalizado, intentando hacer... O sea, se nota que son muy hago esta locura y copio este formato de Estados Unidos y sale mal, y efectivamente sale mal, y es terrorífico. Entonces, no sé si me he explicado, pero como que... Contenido auténtico, pero sobre todo sé tú el auténtico, es lo que yo saco de conclusión. Sí. Pues David, ahora la primicia. ¿Con cuál trending topic nos vas a conquistar este 2024? ¿Algo preparado? Espero que sea cuando alguien es trending topic no suele ser una buena noticia. Entonces espero que no dar muchos trending topics. Pero bueno, sí, no, tengo un montón de cosas ahí pensadas y muchas que se están preparando. Lo que pasa es que nunca las digo porque parece como que las voy a gafar y porque me parece como mucho más divertido cuando aparecen. No me gusta nada lo de... Va a haber una cosa que tal, prefiero que salgan, pero vamos, nada que vaya a cambiar los cimientos de la sociedad tal y como lo conocemos. Será algo bastante de, bueno, pues ahora he hecho esta mierda nueva y ya está. Ok, que siga entre nosotros. Y la sociedad siga adelante. Efectivamente, así que nada. Solo te puedo dar las gracias por no tener ni pelos en la lengua en tus comedias y no tener ni pelos en la lengua aquí conmigo, y te doy las gracias de corazón por haber venido y por haber compartido todo esto conmigo. A ti.